Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro culto de oración. Una noche muy especial que vamos a tener, en el cual vamos a estar orando, clamando a nuestro Dios, alabándole y sobre todo escuchando de su palabra. Cuán importante es que busquemos primeramente el rostro de Dios, que pongamos todas nuestras cargas ante Él, que podamos adorarle en medio de la aflicción. Nos dice el Salmo 22, versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El salmista alaba, adora al Señor y anima a otros a alabarle con la confianza que Dios nos escucha, con la confianza que Dios nos oye. Y como dice aquí, que no escondió su rostro al afligido, oyó la aflicción, el clamor del afligido. Dios está dispuesto a escucharnos. Y nos vamos a dirigir a nuestro Dios en esta noche con esa confianza que Él oye nuestro clamor. Nos vamos a dirigir a nuestro Dios en adoración y alabanza, reconociendo quién es Dios y lo que Él hace por nuestras vidas. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos, porque tú estás siempre obrando a favor nuestro. Oh Dios, tú escuchas nuestro clamor, nuestra aflicción. Y Señor, gracias porque en medio de todo ello podemos adorarte, alabarte, oh Señor, reconocer que tú obras por nosotros, que tú nos amas, reconocer que no estamos solos. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú eres grande y todopoderoso, que estás por encima de todo. Oh Dios, a ti te buscamos en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Gózate en el Señor. Alégrate en su presencia. Disfruta de Él. Oh Dios, eres poderoso, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor?
¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Buenas noches, amada Iglesia de Villasol. Recibe un saludo en el amor de Cristo. Tiempo de orar, tiempo de clamar a Dios. Y vamos a orar esta noche por aquellas personas que están trabajando y están expuestas a las enfermedades, mis hermanos. En primera instancia, vamos a orar por los médicos. Según las estadísticas oficiales del Colegio Médico del Perú, a la fecha, se registran 51 médicos que han fallecido a causa del COVID-19. Vamos a orar también, Iglesia, por las enfermeras que juntamente con los médicos exponen sus vidas. Pero también vamos a orar por los policías. Así es, según las informaciones oficiales, ya van 146 policías muertos que se contagiaron mientras patrullaban para hacer cumplir el confinamiento. Sí, mis hermanos, vamos a orar por aquellos policías, pero también vamos a orar por aquellas personas en el rubro de atención al cliente. Te invito a que puedas sentar tu rostro y oremos por el Señor. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de clamor, este tiempo, Señor, donde vamos a interceder por nuestro prójimo, Señor, pero queremos reconocer de tu amor, de lo benevolente que eres tú, de lo excelso, de lo maravilloso que eres tú, mi Dios. Oramos también, Señor, pues para que tú tengas compasión, Señor, para que tú tengas, Señor, benevolencia y que tu gracia, Señor, alcance a estas personas. Oramos, Padre, por los médicos y las enfermeras, mi Dios. Guarda sus vidas, Señor. Gracias por lo que ellos están haciendo en estos momentos, Señor. Gracias por esa vocación que tú les has dado, Señor. Señor, también oramos, Padre, por los policías. Señor, aquellas personas que están resguardando, Señor, la ciudad, pues poniendo orden, Señor, en la ciudad, Padre Santo. Oramos para que tú, Señor, en tu inmenso amor,
en tu inmensa gracia, mi Dios, puedas protegerlos de toda enfermedad. Y también, Señor, gracias por lo que ya está pasando en nuestro Perú con referencia, Señor, a la economía, Padre Santo. Se están abriendo, Señor, algunos rubros de trabajo, Padre Santo, como atención al cliente, Padre. Oramos, Padre, por aquellas personas que tienen relación con el cliente, relación directa, mi Dios. Oramos para que tú también los guardes y los cuides, Señor, de todo contagio. Gracias, mi Dios. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. De tu amor, cómo no hablar de esa gracia, Señor, que sin merecerlo, Señor, nos has brindado. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaremos de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti.
serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, De tu gran amor cantaré. Amados hermanos, muy buenas noches. Nuevamente estamos muy gozosos de podernos encontrar a través de este medio. Y continuando con nuestras oraciones, amados hermanos, creo propicio una vez más estar clamando por las familias, ¿no? Por cada una de las familias de nuestra iglesia. Y quiero leerte el texto bíblico en 1 Corintios 1:10. La palabra de Dios dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amados hermanos, en este tiempo escuchamos mucho de que en las familias están habiendo divisiones, pleitos, abusos, y queremos orar por por las familias, amados hermanos, ¿sí? Les voy a invitar a que puedan inclinar su rostro para poder orar, ¿sí? Oramos, ¿sí? Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, papito lindo, en esta noche. Una vez más te agradecemos porque tu misericordia es grande, Señor, en el cual permite que podamos estar nuevamente unidos, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, de que unidos en un mismo espíritu con todos nuestros hermanos, Señor, podamos clamarte ahora por las familias, Señor. Padre amado, en este tiempo de crisis, Señor, también las familias están sufriendo mucho, Padre bendito. No solamente con lo económico, sino sobre todo, Padre amado, por la unidad familiar. Señor, porque hay división en muchos hogares, Señor, en el cual están ahí juntos los esposos y no se hablan a veces, Señor, se pelean, Señor. Queremos clamarte para que tú puedas estar tomando el control en esos hogares, que tu palabra, Señor, pueda estar llegando en estos hogares, Señor, y que ellos puedan tomar, Señor, una decisión y, Señor, de llevar una vida mejor contigo, mi Dios Santo. Oramos, papito lindo, para que cada familia, Señor, no sea afectada, Señor, y que tú puedas estar, Señor, cuidándoles a esos hijos, cuidando, Señor, a todos los integrantes de la familia, Padre amado. Señor, hay muchos hermanos, mucha gente que escuchamos, Señor, que sufren, que lloran, Padre amado. Por eso que te clamamos en esta noche, Señor, para que tú cuides, Señor, estos hogares, para que tú, Señor, estés obrando, Señor, en cada uno de estos hogares, y sobre todo, para que tu paz siempre esté llegando, Señor. Padre bendito, también queremos clamarte, mi Dios Santo, por la parte económica, Señor, para que tú estés supliendo y que esto, Señor, no sea un motivo para que puedan estar, Señor, a veces discutiendo en el hogar. Señor, te clamamos para que tú suplas toda necesidad que puedan estar pasando. Aún a pesar, capaz sin trabajo, Señor, pero tú eres tan maravilloso que nos sorprendes, Señor, muchas veces, Padre. Y te ruego que tú sorprendas a cada familia, Señor, que de donde no haya, Señor, tú puedas dar de ellos y lo puedan ver, Señor, tus misericordias, Padre.
Señor, gracias, Señor, por cada uno de ellos. También queremos orar para que tú estés cuidándoles, protegiéndoles, Señor, de cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Señor. Y si hay alguien que está malito, levántalo, Señor. Y sé tú obrando, Señor, en la vida de cada uno de tus hermanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú también cuidas de mi hogar, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las familias de los hermanos de la red de matrimonio, de la red de damas, Señor, de la red de jóvenes, de la red de niños, Señor. Gracias por cuidarlos, de la red de varones, Señor. A cada familia, Señor, los encomendamos en tus manos, mi Dios Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos así, papito lindo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor, porque tú ya hacemos grandes cosas y maravillas, y como tú no hay otro, Padre Santo. Te amamos, Dios. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar.
amados hermanos, continuando con este tiempo especial de oración. En este tiempo vamos a orar por la provisión económica y laboral de nuestros hermanos en Cristo que están pasando necesidad en este tiempo difícil. Pero antes permítanme por favor leer una porción de la palabra que está en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno hasta aquí con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, al que damos toda la gloria, toda la adoración y toda la exaltación, sea solo a ti, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos permites entrar confiadamente al trono de tu gracia, bendito Dios. Te agradecemos, Padre Santo, y te pedimos tu ayuda, Señor, para poder entrar con un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre. Te agradecemos, bendito Señor, porque tú nos concedas este tiempo de orar juntos, en unidad, en un solo espíritu, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos que están pasando por este tiempo de pandemia, Padre Santo. Oh bendito Señor, nos postramos nuestros corazones ante ti para rogarte, suplicarte conforme a tu voluntad, Señor, para que tú abras aquellas puertas, Señor, que tienes preparados para aquellos nuestros hermanos que han perdido su trabajo en este tiempo, que se han quedado sin trabajo, Señor, por aquellos que están pasando por necesidad económica, Padre Santo. Tú los conoces, bendito Señor. Tú de antemano ya conoces la necesidad que tiene cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en tus promesas, porque tú tienes el control absoluto de todo. Tienes el control de nuestras vidas, tienes el control de nuestras finanzas, bendito Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Abre las puertas, Padre Santo, que son conforme a tu voluntad, para que ellos puedan acceder a un trabajo, puedan así proveer para sus familias, Señor. Porque en tu palabra escrito está que tú no nos dejas desamparados, tú no nos dejas, Señor, sino que estás ahí con nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, a poner nuestra fe solo en ti, bendito Señor. Papito lindo, te agradecemos, porque tú harás todo en tu tiempo conforme a tu voluntad. Y te agradecemos, oh Rey eterno, Señor de señores, solo a ti aclamamos, bendito Señor. Te damos las gracias, toda la gloria y el honor sea solo a ti, y te dejamos todo esto, Señor, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, en este tiempo vamos a orar por las misiones, por el pastor Enrique Méndez y su familia. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias en este tiempo. Padre bueno, tú eres un Dios todopoderoso, un Dios grande y misericordioso, Padre. Tú nos salvaste de la esclavitud del pecado y el día de hoy nos permite, Señor, interceder por tu siervo, quien está llevando tu palabra, Señor, tu mensaje de salvación a otras personas que aún, Señor, no te conocen. Papito bueno, te pedimos sabiduría para tu siervo, que puedas tú, Señor, cada día guiarlo en la forma, Señor, de cómo acercarse, Señor, a estas familias, de cómo, Señor, predicar tu palabra en medio de estas circunstancias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea preparando los corazones, Señor, de cada persona que escuche tu mensaje y ellos puedan, Señor,
ir al arrepentimiento, Padre. Que ellos puedan, Señor amado, aceptarte en su corazón, Señor, aceptar a Cristo en su corazón, Padre. Señor, te pedimos por tu siervo para que tú lo fortalezcas, para que tu palabra, Señor, toque su corazón, que seas tú, Señor, hablando a través de él a estas personas, Señor, que aún no te conocen. Señor bueno, te pedimos también que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, lo que él necesite, para que él pueda, Señor, sustentar a su familia, para que, Señor amado, pueda ayudar también a muchas más personas de diferentes formas, Padre. Sé tú proveyendo, Señor, alimentos, sé tú proveyendo, Señor, bienestar para tu siervo, Padre, y que él pueda, Señor, fortalecerse y pueda continuar tu obra, papito bueno. Te pedimos por su ministerio, Señor, para que tú lo fortalezcas, para, Señor, que cada líder, Señor, cada hermano que esté trabajando, Señor, con el pastor, pueda ser también edificado, Señor, con tu palabra. Que todo, Señor, su equipo, Padre, pueda rendirse ante ti y puedan, Señor amado, todos juntos continuar tu obra, Padre. Permítenos, Señor, aquí a tu iglesia, Padre de Villasol, continuar, Señor, siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas, con la ofrenda misionera, Señor, para poder sostener a tus siervos, Padre. Papito bueno, que muchas personas puedan conocerte a ti. Este es el plan tuyo, Padre, y tú has preparado, has orquestado todo, Señor, todas estas circunstancias. Has, Señor, preparado a tu siervo, Señor, para esta buena obra, Padre amado. Y hoy te pedimos por él, por su familia, para que sean, Señor, ellos la imagen de Cristo y su iglesia, Señor, enfrente de todas las vidas que puedan conocerlo, Padre. Conocemos, Señor, tantas ideologías que pueden haber en las mentes, Señor, de estas personas, pero sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que, Señor, sabemos, Señor, creemos, tenemos fe, Señor, de que tu palabra transforma, Señor. Te pedimos, Señor, puedas transformar las vidas de estas personas. Bendice, Señor, a tu siervo y síguenos también a nosotros fortaleciendo y poniendo convicción, Señor, de que tú eres un Dios poderoso y soberano. Gracias, papito bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo cordial, mis queridos hermanas y hermanas. Qué precioso tiempo que estamos teniendo. Vamos a escuchar en este momento la palabra del Señor, por la cual voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 12 al 14. ¿Sí? El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Una vez más, permítame leer, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén, mis hermanos, que el Señor nos hable en este tiempo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un saludo muy especial de parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villasol, Distrito de Los Olivos. El tema del día de hoy que vamos a tratar es evaluando nuestra aflicción. Permítame, antes de poder empezar el tema, tener unas palabras de oración para que sea Dios quien pueda hablarnos a través de su palabra. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más estamos todos en casa, Señor, buscando tu rostro, Padre, haciendo peticiones de oración, Señor, al trono de tu gracia. Pero también, Padre, viniendo con la expectativa de poderte escuchar a ti, Señor.
Queremos que tú nos hables el día de hoy, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que tú nos cambies por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, amado Dios. Te adoramos. Bendícenos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio a la epístola de los Filipenses, en nuestra serie que empezamos, cómo obtener la verdadera paz en nuestro corazón. Recordemos, amigos, amados hermanos, que Pablo en la prisión escribió esta carta a la iglesia de Filipos. Ellos estaban preocupados por la situación de Pablo, quien vivía encadenado a un soldado, pasando penurias. Entonces, una de las razones principales por las que Pablo escribió esta carta fue para informarles acerca de cómo estaban marchando las cosas en Roma, que era el lugar donde él sufría el arresto domiciliario. Entonces el apóstol comienza a escribir la carta. Luego de sus saludos, él eleva una oración a Dios pidiéndole por la iglesia de Filipos. Pablo luego va a empezar a detallar lo que había sucedido con el evangelio en medio de la situación que estaba pasando. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Sabe qué? Podemos ver acá dos tipos de respuesta. Quizás para los que no conocen a Dios, pensarán que Dios quizás no tiene el tiempo para estar al tanto de todos. Que Dios no podría tener el control de todo. Y al no tener el control de todo, entonces fácil se le pasarían situaciones al punto que hombres buenos o personas inocentes tengan que pasar por situaciones difíciles. Pero está el otro grupo de personas para quienes conocemos a Dios. Nos podemos dar cuenta que este pensamiento no es verdadero, no es verdad. Quienes conocemos a Dios sabemos de la providencia de Dios, que todo es controlado por Dios, que nada escapa de su control. La palabra providencia ha sido utilizada para describir la soberanía de Dios sobre todas las cosas, al moverlas Él según su voluntad. Como piezas de rompecabezas, Él va moviendo todo para formar la imagen que Él quiera. Como piezas de ajedrez, Él arregla todo de acuerdo a sus propósitos. Como un escultor, Él guía a las personas, Él guía las circunstancias, Él guía los eventos para moldear todo conforme a Él le plazca. José en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 50, miren lo que va a decirle José cuando se encuentra con sus hermanos, luego de todo lo que había pasado José, todos los sufrimientos que había pasado, cuando él fue vendido, luego fue injustamente encarcelado, acusado de cosas que él no hizo. Pero luego, miren lo que él dice, Génesis 50:20, él dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. José había entendido de acuerdo a su experiencia de que Dios siempre tuvo el control, de que Dios siempre tiene el control. Entonces, el apóstol Pablo estaba sufriendo en la cárcel y él no se andaba quejando por la situación. Al contrario, en lugar de preocuparse por él mismo, por la situación que él estaba pasando, él se preocupaba por las cosas de Dios. Mi amado hermano, mi amigo, tú que me ves, tú que estás viendo este tema, en este tiempo de pandemia, de adversidad, de enfermedad, en este tiempo de cuarentena, de escasez. Quizás todos nosotros nos hemos preguntado, ¿y ahora qué me va a suceder? ¿Qué pasará conmigo?
que sabes que quizás esta pregunta no está mal formulada, pero creo que puede haber también una mejor pregunta para quien ama a Dios, para quien ama las cosas de Dios. Y esta pregunta podría ser: ¿cómo está afectando el Evangelio en medio de esta tragedia que estamos viviendo? El apóstol Pablo va a contarles a la iglesia de Filipos lo que el Señor ha hecho en medio de su sufrimiento. Él informa a la iglesia lo que hizo el Señor. El verso 12, miren lo que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estas palabras del apóstol Pablo acerca de su situación tenían la intención de tranquilizar los temores y las preocupaciones de los filipenses. Con un entusiasmo total, con un entusiasmo gozoso de Pablo, les informa que el Señor había usado todo lo malo que le había ocurrido en relación con su encarcelamiento para el avance de la obra del Evangelio. El juicio por el que estaba pasando Pablo y el encarcelamiento se habían convertido en una herramienta en las manos de Dios, que Él usaba para quitar prejuicios y obstáculos y para proveer una atmósfera positiva para la proclamación del Evangelio. Una proclamación clara y efectiva en la ciudad que en esos tiempos era la capital del mundo. Ahora el apóstol Pablo estaba gozando en su propia verdad, en la verdad de la promesa divina que el Señor le había dado antes, cuando él escribió a los creyentes romanos, cuando él dijo en Romanos 8:28, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, conforme a su propósito son llamados. Y mis amados hermanos, esta promesa sigue siendo verdadera para cada uno de nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces Dios estaba obrando mediante el encarcelamiento de Pablo para hacer progresar la obra del Evangelio en Roma. ¿De qué manera entonces sirvieron las circunstancias adversas para el progreso del Evangelio? ¿De qué manera? El apóstol Pablo nos va a dar dos resultados importantes que sucedieron en ese momento, en las circunstancias de Pablo, en el sufrimiento de Pablo. Y creo que estos resultados importantes, mis amados hermanos, deberíamos de buscarlos para poder seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Veamos cuáles son estos dos resultados importantes que nos dice el apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo nos habla del progreso del Evangelio fuera de la iglesia. El progreso del Evangelio fuera de la iglesia. Miren el texto, el verso 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esta es la primera noticia que el apóstol Pablo les da a la iglesia de Filipenses. La palabra prisiones tiene su significado literal en el idioma griego, que es atadura, como lo que se hace con cadenas o lazos. Este término más adelante llegó a emplearse para referirse a cualquier restricción o confinamiento, en especial de un prisionero. ¿Sabe que las cadenas que llevaba Pablo aproximadamente medían 45 centímetros de largo? Y un extremo se ataba a una muñeca del prisionero y en el otro extremo al de la guardia. Al prisionero no se le quitaba la cadena mientras estuviera bajo custodia, lo cual era imposible escapar o tener privacidad. Aunque el apóstol Pablo se le permitía vivir en habitaciones privadas, lo dice
Hechos 28, el verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces Pablo estuvo encadenado a varios soldados por un periodo de 2 años. Es probable que durante este tiempo varias docenas de soldados diferentes fueran designados para vigilar a Pablo, convirtiéndose así cada uno en su público cautivo. En caso de no saberlo, aquellos soldados pronto iban a descubrir que este hombre extraordinario no estaba preso por cometer algún crimen, sino estaba preso por predicar el evangelio. Miren cómo esa terrible circunstancia de Pablo, Dios cambia la situación para convertirlo en una gran oportunidad para predicar el evangelio. La fidelidad de Pablo hacia Cristo no tardó en hacerse evidente en todo el pretorio y a todos los demás. Es indudable que los fieles creyentes en la iglesia de Roma estaban orando por el apóstol por mucho tiempo para que el Señor abriera la puerta para testificar de Cristo. En su soberana sabiduría, entonces, Dios responde esa oración al mantener atado a Pablo a los miembros de la guardia durante 2 años. Como la mala situación, Él lo convierte para bien. Ahora, el pretorio que está hablando acá Pablo se refería originalmente a la tienda de un capitán del ejército. Luego a la residencia de los oficiales militares de alto rango y más adelante a cualquier persona adinerada o influyente. En los evangelios se emplea para referirse a la residencia del gobernador romano, por ejemplo, o al palacio del gobernador en Cesarea. Se le llama el pretorio de Herodes. Entonces, los resultados de la estadía de Pablo en Roma, estos 2 años en arresto domiciliario, encarcelado, eran bastante predecibles. Además de escuchar su predicación y enseñanzas, los soldados también experimentaron de primera mano su gentileza, su paciencia, su perseverancia, el testimonio vivo en vida del apóstol Pablo para con cada uno de los soldados. Entonces ellos conocían las falsas acusaciones que le imputaron en Cesarea y el riesgo personal que Pablo había tomado al apelar al César. Estoy muy seguro que el mensaje de Pablo, el evangelio, pero también su testimonio, su carácter, afectó profundamente a estos soldados. Se desconoce cuántos soldados se hicieron creyentes. Se desconoce. Pero quienes se convirtieron llegaron a ser personas personas evangelistas. Sin duda, fue a través de estos hombres que algunos miembros de la propia casa del César se convirtieron. Filipenses 4:22 nos dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Entonces las noticias acerca de Pablo se difundieron por toda la ciudad de Roma y a los demás. Y durante 2 años muchas personas lo visitaron. En el texto que hemos leído, en una casa alquilada. Entonces Pablo estaba abiertamente y sin impedimento, con arresto domiciliario, pero predicando la palabra del Señor. Lo que para la mayoría de las personas, incluso para los cristianos, parecería que Pablo estaba en un completo desastre, fue una oportunidad inigualable para el progreso del evangelio. ¿Cómo cambian las circunstancias? Mi amado hermano, en esta pandemia que estamos pasando, nos estamos preocupando por el evangelio, estamos siendo de testimonio hacia afuera
somos, que la gente conoce, reconoce que somos seguidores de Cristo? ¿Estamos aprovechando esta oportunidad? ¿O estamos quejándonos y quejándonos? Tomemos como ejemplo al apóstol Pablo, que en una situación adversa la pudo cambiar. Dios la cambió para una situación buena. Un comentarista, un estudioso de la palabra, F.B. Meyer, comenta lo siguiente. Él dice: en ocasiones la casa alquilada estaría llena de personas que escuchaban las palabras de vida del apóstol, y después de irse, el guardia se sentaría a su lado, con muchas inquietudes respecto al significado de las palabras que aquel extraño prisionero pronunciaba. Otras veces, ya cuando todos se habían ido, y en especial durante la noche, bajo la luz de la luna que brillaba en las lejanas laderas del monte Soracté, soldado y apóstol quedaban a solas para hablar, y en esas horas oscuras y solitarias, el apóstol le contaría a un soldado tras otro el relato de su notable carrera de años pasados, de su oposición a Cristo y de su conversión. Y sería evidente que estaba allí como prisionero, no por algún crimen, ni por causar alborotos o sublevaciones, sino porque creía que aquel a quien los soldados romanos habían crucificado por orden de Pilato era el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. A medida que estas noticias se difundían y que los soldados las comentaban entre sí, la guardia entera sería persuadida a respaldar al manso y amable apóstol, que siempre se mostraba tan bondadoso con los hombres cada vez que compartían, aunque involuntariamente, su cautiverio. Como relata este historiador bíblico, quizás las escenas de Pablo durante su cautiverio. Cuán consecuente debió haber sido el apóstol Pablo. Al mínimo asombro de discrepancia en el día o en la noche, quizás el soldado que le acompañaba lo habría captado y lo hubiera comunicado a otros. El hecho de que tantos se convirtieran en ardientes cristianos y que la palabra de Jesús llegara a difundirse por todas partes en el pretorio, evidencia cuán absolutamente coherente era la vida del apóstol Pablo. Pablo deseaba que los creyentes de la iglesia de Filipos aprendieran una verdad importante. Para Dios no existen los imponderables. En lugar de que su ministerio se truncara por causa de su encarcelamiento, había sucedido todo lo contrario. Avanzaba. Pero en segundo lugar, lo que podemos ver es el progreso del evangelio dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia acá, mis hermanos, permítanos el día de hoy, sabemos que nosotros somos la iglesia, pero para poder entender bien el mensaje, hablamos de iglesia, el lugar donde nosotros nos reunimos. Sabemos que esa no es la iglesia somos todos nosotros, pero para la comprensión del lenguaje, permítame hacer esa diferencia. Miren el verso 14 lo que dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la perseverancia de Pablo, mis amados hermanos, no solo añadía nuevos cristianos fuera de la iglesia, sino que también fortalecía y animaba a los creyentes dentro de ella. La valentía que estaba experimentando y la fidelidad del apóstol durante su encarcelamiento alienta a la mayoría de los hermanos, tanto de Roma como de otros lugares, que conocían su situación. Ellos cobraban ánimo en el Señor con sus prisiones. ¿Por qué? Lo dice porque se atrevieron a hablar del Señor sin temor. La influencia de Pablo fue penetrante para cada uno de ellos.
No solo eran algunos creyentes, dice la palabra, sino eran la mayoría de los hermanos quienes recibieron aliento a sus prisiones. Esto nos da a entender entonces de que antes de las prisiones, los creyentes, antes de las prisiones de Pablo, los creyentes eran temerosos o al menos difíciles de comunicar abiertamente su fe. El rechazo hacia esta nueva secta del judaísmo, como se le consideraba en todo el imperio a los cristianos, iba en aumento. No solo se intensificaba la oposición y persecución por parte de los líderes judíos, sino que los gentiles también comenzaban a ver al cristianismo como una amenaza de su religión y a su forma de vida. Entonces, Pablo, con su ejemplo, los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver cómo Dios los guardaba, al ver cómo Dios bendecía su ministerio, a pesar de la persecución y el cautiverio, su ánimo se renovó y su valentía y celo se intensificaron. La fortaleza que tuvo el apóstol Pablo se fue o se volvió hacia ellos a medida de que el Señor iba tocando sus corazones de cada uno de ellos. Por medio del Espíritu Santo, la vida del apóstol Pablo hizo que revolucionara y vivifique la iglesia entera. Como Dios estaba utilizando al apóstol. Los hermanos de la fe del apóstol descubrieron que el ánimo es tan contagioso como la cobardía que habían experimentado. Es natural, mis amados hermanos, que los cristianos aprecien la libertad para poder proclamar el evangelio que gozamos hoy en día. Lo apreciamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gran mayoría, ¿sabe qué? No estamos dispuestos a predicar la palabra. No estamos dispuestos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Hay una gran verdad. La mayoría de las grandes avivamientos espirituales en la iglesia han ocurrido en tiempos de persecución y en tiempos de oposición. El cristianismo fue prohibido durante muchos años en la China comunista. E incluso hoy en gran parte de esa nación se restringe todavía de manera pública el cristianismo. Pero a pesar de eso, según fuentes confiables, hay millones de cristianos en este país inmenso. Mire, por el contrario, en gran parte del mundo occidental, donde hay una libertad para poder proclamar el evangelio, la proclamación del evangelio de Cristo ha ido menguando poco a poco. Entonces, mis amados hermanos, las circunstancias del apóstol Pablo excedían la capacidad de comprensión de la mayoría. Aún así era un ejemplo de gozo. Claro, ¿quién podría pensar que en medio de su encierro, en medio de su sufrimiento, el apóstol Pablo se gozaba por lo que estaba haciendo Dios en medio de toda la situación? Mi amado hermano, quiero preguntarte en este día, ¿estás dispuesto a que todas estas situaciones que están pasando puedan servir para el progreso del evangelio? Muchos pensaban que la iglesia se cerraban porque ya no íbamos a tener donde reunirnos, que ya no podíamos predicar la palabra del Señor, que ya no podíamos vernos los hermanos los unos con los otros, que ya no podíamos ayudarnos entre unos a otros. Cuán equivocado estuvo este pensamiento de muchas personas. En este tiempo, mis amados hermanos, y lo decimos a manera de testimonio para que el mundo escuche, nuestra iglesia ha sido fortalecida. Nuestra iglesia está orando más que nunca. Si antes había una o dos personas
por casa que escuchaban la palabra, ahora hay familias enteras que escuchan la palabra del Señor. Y gloria a Dios por eso, cómo Dios ha cambiado esta circunstancia y ha hecho que muchos de nosotros podamos escuchar el Evangelio. Muchas personas de nuestra familia pudieran escuchar el Evangelio. En este tiempo donde nosotros estamos experimentando entre creyentes el amor fraternal unos a otros, cuando nos reunimos por Zoom, cuando nos reunimos en nuestras células virtuales, en nuestras clases de escuela bíblica, miren todo lo que el Señor ha venido haciendo. Y quiero terminar con un desafío, que tú te puedas unir a lo que está haciendo, al obrar poderoso del Espíritu Santo en este tiempo, para la iglesia del Señor en este tiempo. Únete, mi hermano, te estamos esperando. Hazlo. Y vas a ver cómo Dios va a manifestarse en medio de toda esta situación. ¿Por qué no oramos al Señor? Te invito a que inclines tu rostro, por favor, y oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo especial de desafío, Señor. Padre, queremos que a pesar, en medio de esta circunstancia difícil, la historia nos habla de que en medio de la persecución, de la oposición, tu iglesia crecía, Señor. No solo en cantidad, sino en calidad, Padre Santo. Y queremos experimentarlo ahora, en medio de esta pandemia, de esta enfermedad, que tu iglesia pueda crecer, que podamos ser de testimonio, Padre Santo, para muchas personas que no te conocen. Ayúdanos, Padre bendito. Y gracias por tu palabra que nos anima una vez más, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, un gusto saludarlos. Después de haber escuchado este tiempo maravilloso de la palabra del Señor, vamos ahora también a tener un tiempo de adoración a nuestro Señor. Y en esta oportunidad vamos a hacerlo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted debe recordar el pasaje en Malaquías. Dice, traed los diezmos al alfolí, probadme en esto, dice el Señor, si no abro la ventana de los cielos. Mi amado hermano, mi amada hermana que nos estás viendo, el Señor no es ajeno a la situación que estás pasando. El Señor no es indiferente a las necesidades que puedas estar teniendo. Él lo sabe perfectamente. Lo que Él desea es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Que nosotros tengamos la seguridad de que Él es un Dios proveedor. Y que en todo momento Él va a estar con nosotros. Por eso este tiempo, mis hermanos, allí en casa donde usted se encuentra, ora al Señor. Y si tiene alguna necesidad, pues confiésela al Señor. Con toda libertad, dile, Señor, esto está pasando. Y también dispongamos nuestro corazón para poder seguir siendo fieles al Señor. Vamos a orar en este tiempo. Padre, en Cristo Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, porque aún a pesar de las circunstancias, de las dificultades, nunca, Señor, nos has hecho escasear o faltar algo, Señor. Siempre has puesto un pan en nuestra mesa, nos has cuidado, nos has guardado. Y en todo tiempo, Señor. Pero aún en estas circunstancias tú quieres, papá, que seamos fieles, que aprendamos, bendito Dios, a confiar plenamente en ti, Señor. No en nuestro trabajo, no, bendito Dios, en nuestros ingresos, sino quien sustenta nuestra vida eres tú, Padre Santo. Yo te ruego, papá, por mis hermanos, personas que están viendo, Señor, que tienen algún problema, en el nombre de Jesús, papá, te rogamos que tú puedas, bendito Dios, suplir cada necesidad, que puedas acercarte a ellos y que puedas, bendito Dios, hablarnos a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a disponer a nuestro corazón, a ser fieles contigo, también, bendito Dios, en lo que corresponde a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas. Te damos las gracias, Señor, porque en todo este tiempo tú no eres indiferente, tú no te olvidas de tus hijos, sino que siempre, papá, te mantienes fiel y te mantienes, bendito Dios, protegiéndolos, cuidándolos y dándonos amor. Gracias, Padre, en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces dispongamos de nuestro corazón
en obedecer al Señor y también y hacer poder llegar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted en las pantallas va a poder ver el número de cuenta y usted puede hacer llegar a ello especificando si es que es diezmo, si es que es una ofrenda o de repente la ofrenda misionera. Amén, mis hermanos. Entonces, que el Señor lo bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y para esta semana, te invitamos a seguir participando desde tu casa a través de nuestras redes sociales en Palabras de Vida, un breve devocional del libro de Salmos, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Nada puede ser de más bendición en estos tiempos difíciles que ir a las Escrituras para encontrar el consuelo, el ánimo y el aliento que nuestras almas necesitan. Sigamos unidos en oración todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro culto de oración virtual para clamar e interceder en familia por nuestras necesidades y por nuestro país y así conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas y su iglesia. Y para ti, joven, todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita en Conectados con Jesús, nuestro live semanal por Facebook, donde seguimos aprendiendo más de la vida del rey David en la serie Un joven de pasión y destino. Únete y disfruta con nosotros, te esperamos. Como cada domingo, los esperamos en nuestros cultos de adoración virtual, en los horarios 7:30, 9:30, 11:30 y 6 de la tarde, para alabar, exaltar y glorificar a nuestro buen Dios. Y seguir aprendiendo más de su palabra, ven, acompáñanos junto a tu familia. Y por las tardes, todos los domingos a las 4, tenemos para los más pequeños los cultos infantiles, quienes seguirán conociendo más a Dios desde casa a través de alabanzas, historias bíblicas y manualidades. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su ofrenda o diezmo, lo puede hacer mediante un depósito en las cuentas que aparecen en pantalla. Dios ama al dador alegre y se ha comprometido a proveer siempre lo suficiente para aquellos que abundan en la generosidad, lo cual trae gloria a su nombre. Finalmente, recuerde, querido hermano, hermana o amigo, que si tienes alguna duda o preocupación en este tiempo difícil, estamos para servirte a través de las consejerías telefónicas. No dudes en escribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla y un pastor de nuestro equipo te atenderá y guiará con mucho gusto conforme a la palabra de Dios. Queremos mantenernos conectados como iglesia. Toma una foto de ti y tu familia participando en los cultos y reuniones y compártelo a través de los grupos pequeños o nuestras redes sociales. Mis amados hermanos, le damos la gloria a Dios por el tiempo que hemos tenido el día de hoy. ¿Por qué no oramos para poder terminar este tiempo de oración? Oremos, por favor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta noche tan especial, Señor, donde has podido compartirnos, Señor, tu palabra el día de hoy y a desafiarnos a cada uno de nosotros. Padre Santo, nos quedamos, Señor, expectantes a lo que tú vas a hacer por las peticiones que te hemos pedido, Señor. Creemos que tú vas a obrar conforme a tu voluntad, Padre. Y nuevamente gracias por lo que haces en nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Señor, permite que cada uno de mis hermanos pueda tener un tiempo especial, Señor, y que puedan seguir creciendo en fe, en palabra, Señor, y en madurez espiritual. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.